Buenas tardes, amigos de Políticas Públicas. Hoy aquí está don Manuel Rojas. Y mire, hoy el COVID-19 tiene 649 nuevos infectados y 4 defunciones. La cuestión sigue igual. Ya hay gente que dicen que hay un rebrote, que hay una cuarta etapa del virus. Y lo que tienen que hacer los amigos televidentes es cuidarse. Y vacunarse. Y vacunarse, que no se ha vacunado, punto. Que son medidas que volvemos a reiterarle aquí, que no le cuestan un solo centavo. Eso es solamente usted ir, si se va a vacunar y no le cuesta nada. Y si es usar una mascarilla, ¿qué costo tiene eso? Ninguno. Lavarse las manos menos y evitar estar en aglomeración de personas. Eso es todo. Porque más malo es usted tener que le pegue ese virus y tener que pasar todo lo que están pasando los infectados. Porque hay gente que están vacunados, pero por estar en carne se le pega el virus, aunque no lo mata, porque las muertes ninguna han sido ahora para gente vacunada, pero le da los síntomas y se ven con dificultades en su sistema respiratorio. Eso por ese lado. Bueno, otra cosa es que en el día de ayer los senadores, 23 senadores, de diferentes partidos, elaboraron un proyecto de ley, hicieron una rueda de prensa donde dicen que ellos se van a quitar las exoneraciones y que a la vez van a eliminar todas las exoneraciones que hay para el sector privado, para organismos estatales como le toca a los jueces, a lo de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, eliminar todas las exoneraciones. Con esto se evitaría la reforma fiscal y se ahorraría el país 217 mil millones de pesos. Yo en principio estaría de acuerdo, pero he visto que el presidente de la República va a hacerle un discurso mañana al país para hablar de la reforma fiscal. Mire, ¿cómo es el asunto? Explíqueme usted. Mire, doctor, la gente sabe lo que nosotros opinamos sobre el asunto que tiene que ver con las exenciones fiscales. Nosotros tenemos muchos años criticando el sistema de exenciones fiscales que hay en la República Dominicana porque aquí hay empresas que tienen exenciones fiscales, que reciben exoneraciones de combustible y lo venden en el mercado informal por debajo del precio que establecen las estaciones de combustible. Ellos no tienen esos costos operativos, sin embargo tienen un relajo con eso. Entonces eso es un negociazo. Los sindicatos de choferes tienen muchísimas exoneraciones, aquí hay empresas también del área minería que tienen exoneraciones que uno no se explica. Aquí hay muchísimas instituciones que tienen exoneraciones para traer vehículos, muchísimas cosas que no reportan ningún beneficio al Estado. Entonces, eso hay que revisarlo, hay que quitarlo. Las exenciones fiscales en el presupuesto de este año que está en curso equivalen a unos 205 mil millones de pesos. Entonces, de esas hay algunas exoneraciones que no pueden tocarse porque al final tocarían el precio y eso afectaría al consumidor final. Pero hay alrededor de unos 49 mil a unos 50 mil millones de pesos que son exenciones que no tienen razón de ser en la República Dominicana. Entonces, eso hay que quitarlo. Otra cosa que nosotros recomendamos que el gobierno debe de hacer es el asunto impositivo. Aquí hay, la evasión del ITEVIS aquí es extremadamente alto. Entonces, usted va y compra en un supermercado, en un almacén, en un restaurante, en cualquier lado, y a usted le están adjudicando el ITEVIS. A usted se lo cobran. Ahora,
en ese interín entre usted y la DGI, ese 18% se queda en el camino en muchísimos negocios. Y eso equivale a una evasión fiscal de alrededor de un 39% del ITEVIS, que cuando usted suma esas partes, Andrés, si ponemos esos montos en frío, esos números en frío, esas exenciones fiscales y esas evasiones fiscales, con esos números se ajustan, y no habría la necesidad de una reforma fiscal. Bueno, pero bien, el gobierno que tiene la sartén por el mango es el equipo económico del gobierno quien va a definir qué es lo que se va a hacer en estrategia económica para sustentar el presupuesto de la nación del año que viene, porque un presupuesto sustentado en más préstamos no hay forma viable de que se pueda seguir haciendo, porque al final vamos a entrar a una incapacidad de pago y eso va a conllevar inflación, tener que erogar, bueno, ya eso del inorgánico no se puede, lo que habría que entonces es que recurrir a más préstamos para pagar préstamos, y ya de eso estamos hartos. Es decir, el 62% del dinero que el gobierno está tomando prestado, oigan bien, señores, de cada 100 pesos que el gobierno está tomando prestado, hay 62 pesos de esos que son para pagar préstamos y amortizaciones a capitales. Es decir, que solamente un 32% del dinero que se está tomando prestado actualmente es realmente préstamo. Todo lo otro es para saldar lo que se cogieron, lo que se robaron en el camino. Una gran parte de eso anda en los bolsillos de Alexis Medina, Jean Alain Rodríguez, Adán Cáceres y ese conglomerado. Lo que yo le digo es que todas las otra cosa, Andrés, fiscales son odiosas. Otra cosa, Andrés, mire. Según la acusación que pesa en la PET, que es la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, lo defalcado en el sector eléctrico sobrepasa los 38.000 millones de pesos. 38.000 millones de pesos. Vamos a meter esa gente a precio, vamos a quitarle los cuartos que se robaron. Cuando usted suma 38.000 millones de pesos, y eso va incrementándose, cada vez que se pasa balance, en creciendo. 8.000 millones que se fueron en el caso Coral. 5.000 que están en el antipulpo. Cuando usted suma eso, señores, además de los otros casos que están pendientes en la Procuraduría, tenemos el caso de 21.000 millones que se pagaron en asfalto, que se pagaron desde el 31 de julio al 14 de agosto del año pasado. Un dinero que se pagó sin pasar por presupuesto, sin pasar por Contraloría. Eso fue, se emitieron las órdenes desde OISOE y la otra parte de Obras Públicas. Eso se emitieron los pagos desde el Banco de Reserva. ¿Y cómo se hicieron esos pagos? Bueno, el Banco de Reserva tenía 250 millones de dólares que eran de unos bonos que se habían colocado, y ese dinero se convirtió a pesos y se pagaron una parte. Ahora, esa parte de dinero de 250 millones que le valía a unos 16.000 millones de pesos a la fecha de cambio de esa época. ¿Qué hicieron esos bandidos? Que para completar 21.000 millones cogieron la parte de los dividendos que le correspondía al gobierno por parte de los beneficios que obtuvo el Banco de Reserva y completaron esos pagos. Entonces, cuando usted suma, Andrés, esos centavitos, cuando usted suma esos centavitos, señora, es casi 100.000 millones de pesos. Sí, pero ahí hay un problema, mire. No me hable de problema, sí, hábleme sí. de preso. El problema aquí está... ¿Cuál es el problema? No, el problema es que usted puede someter a esa gente a la justicia, entonces viene de que el famoso debido proceso y las garantías que le tocan, y cuando viene a ver, estamos en el año, vamos en el 2021, ¿verdad? En el 2031 todavía no se ha tomado una decisión final, porque todo tiene que ir a la última instancia. Eso es por un lado. Ahora, ¿por qué tenemos esta situación en la República Dominicana? Eso se debe a la política incorrecta, alegre, de los gobiernos anteriores, entiéndase el gobierno de Leonel y el gobierno de Danilo, que hicieron un festival de tomar préstamos internacionales. Aquí todas las semanas se cogía un dinero prestado. Dinero en
moneda extranjera fuerte, que había que pagarla y que hay que pagarla con intereses y capital. Cuando Danilo llegó en el 2012, Entonces, inmediatamente metió una reforma fiscal, pero nos metieron en préstamos sí, pero más de 4.000 millones eso fue un desastre. por un déficit que se dejó, que según dijo él, dijo Danilo Medina, que se encontró con un maletín, que pensaba que era un maletín lleno de cuartos y lo que se encontró fue con un maletín No, porque lleno. eso fue una sinvergüenza de él, porque él sabe bien que lo que hizo Leonel fue para hacerlo presidente a él. Que era un candidato que no prendía. Y al final, ¿quiénes pagamos la cuava? El pueblo dominicano que lo está pagando. Bueno. Y ahora viene esa reforma fiscal que por más vueltas que usted le dé, va a ir a maltratar los bolsillos del dominicano. Pero eso se debe a los préstamos que aquí se tomaron de manera irresponsable. Cuando no era necesario, cuando el país crecía un 5 y un 6%, que no era necesario coger préstamos, se cogían préstamos. Ahí tomaron préstamos, oiga, ¿de qué para qué? Para fortalecimiento de la tarjeta, para dar cuartos de tarjeta, cuartos que se van para la letrina. André, ahí tomaron préstamos. Ahí se tomó dinero prestado. Oiga, una locura. André, ahí se tomó dinero prestado de que para fortalecer la imagen de la Procuraduría General de la República. Y lo que hace y lo que hicieron con eso fue que hoy Jean Alain Rodríguez está preso por delincuente. Entonces, ¿qué imagen? ¿Para eso te tomó dinero prestado? No, pero eso, mire, aquí hubo un festival. 125 millones de dólares te tomaron prestado para eso. Aquí hubo un festival. ¿Dónde fueron? Sabrá Dios. De coger prestado, que esto es un desastre. Lo grande de esto es que el responsable de la política monetaria del país está ahí y a ese nadie le dice nada. ¿El dueño del Banco Central? Sí, ese. El dueño, porque es el dueño. Ese es un santo que no se puede tocar. Entonces, que explique él qué es lo que ha pasado. Y es tan barbarazo que ahora usted lo oye hablando de que hay un crecimiento. Porque él hace en las proyecciones con el año pasado que había pandemia. Bueno, eso fue un año inactivo, como quien dice. Pero claro, todo lo que usted haga va a tener un crecimiento grandísimo. Pero entonces el pueblo no nota eso. Entonces, aquí hay un problema serio, que ha llegado el momento de que va a haber que enfrentarlo. Y usted verá las consecuencias. Usted verá las consecuencias. Y yo digo, y lo digo todos los días, verá las consecuencias. Eso hay que anunciarlo ya y resolverlo ya, porque mientras más se prolongue... Mire, no solamente los gobiernos son responsables, también parte del empresariado es responsable, porque eso han jugado a beneficiarse del Estado. Es que usted no puede hacer una ecuación, usted no puede hacer una ecuación de la situación nacional solamente incluyendo a los políticos, sin sacarlo, sin incluir a los empresarios, porque en todos los actos de corrupción, en todos los actos de vagabundería, hay siempre un político y 5 empresarios. Déjeme hacerle una Lo que pasa es que lo de los nombres son los políticos y los empresarios siempre están backstage. Tan enterado y que sabe tanto. ¿Qué va? Amigo suyo, yo lo que soy hijo suyo. Dígame una cosa, ¿por qué Celso Marrancini no ha tomado su cargo de fideicomiso de Punta Catalina? Usted sabe que Celso, hay que decirlo, siempre se opuso a lo de Punta Catalina, porque él también tiene sus intereses. Aquí hay un asunto de intereses, todo el mundo tiene sus intereses. Ajá. Pero él era contrario a los que estaban en la posición en el momento. ¿El cargo? Porque es que esto es un asunto de intereses, Andrés. Al final de todo de la jornada es un asunto de intereses. Si usted es contrario a mí y yo no estoy en la papa, entonces yo estoy contrario a usted, porque no porque yo estoy de acuerdo con el país, el beneficio del país, sino es porque usted no me está sacando lo mío. Ajá. Así que se manejan esos sectores. Vamos a poner la cosa clara, entonces. Y no será porque Antonio Almonte era que le daba cajeta a él cuando estaba en la sede. Pero venga acá, pero le estoy diciendo que es un asunto de intereses. Eso es quítate tú para ponerme yo. El que está ahora perjudicó a otros que estaban antes. Los que estaban antes tratan de perjudicar a los que están ahora. Porque ¿qué es eso? Mire, ese asunto del déficit energético en el país, eso es un asunto que no tiene lógica. Miren, el gobierno gasta miles de millones todos los años en subsidio eléctrico. No, lo que eso se ha tragado. Pero encima de eso tiene un asunto de que un bono luz. Que oiga, Andrés, mire, por ejemplo, a pequeños le ponen un asunto de bono luz
y se lo ponen en una tarjeta, pero pequeño, como no tiene un contador, tiene una luz directa, ¿qué le importa esa vaina? Él no va y pasa la tarjeta en la CDE, ¿verdad? Porque se supone que esos fondos deben transferirse desde los fondos de asistencia social del gobierno a los fondos de la CDE para disminuir, en cierto sentido, el déficit. Pero pequeño se queda bebiendo en el colmado y dice, ¿qué porta a mí del glue del caray? Deja todos los bombillos prendidos y no pasa la tarjeta. Entonces, ¿qué pasa con el asunto de los subsidios eléctricos? Que sigue incrementándose y el déficit eléctrico sigue incrementándose. Entonces, todo eso es en dólares. Pero mire, todo eso es en dólares. No, eso no, ahí no hay un peso de que en peso, no. Y todo ahí es por muchos y por miles. Mire, el sector eléctrico se ha tragado fondos, que eso no tiene nombre. Pero también hay varios sectores aquí. ¿Usted se acuerda uno que decía que yo estaba niño cuando eso, que los apagones eran por la chichigua? Ah, sí, pero eso hace mil años. ¿Era amigo suyo, era ese? No, yo nunca conocí a ese hombre. No conocí a ese hombre. Bueno, el caso es, mire, que aquí hay muchos puntos por donde se están escurriendo muchos fondos del Estado. Por ejemplo, hay uno que... Ese asunto del subsidio eléctrico, no, hay que revisarlo. Pero hay uno esa tarjeta, esos bonos luz. Hay uno que hay que revisar. Que ¿Usted sabe por qué? Que porque nadie quiere hablar de eso. ¿Usted sabe cuál es? Pequeño tiene 1.000 pesos para ir a beso de cerveza, pero no tiene 500 para ir a pagar la luz. Pero usted sabe cuál hay que revisar. Entonces, eso hay que revisarlo. Y el déficit más peor que tiene República Dominicana está el hoyo sin fondo en ese sector eléctrico. Sí, pero el 4% de la educación, eso hay que revisarlo. Porque ahí yo no sé qué es lo que se está pasando. Oh, negocio. Mire, ¿Cómo que negocio? Todos los cuartos se van por INAVIE por ahí. Mire, eso tiene 9 años que se instauró aquí. Se han gastado 20.000 millones de dólares. Y estamos peor en educación, entonces usted estamos dice, más atrasados. ¿cuál ha sido el avance en la educación dominicana en los últimos 9 años? No, ¿Ninguno? yo le voy a decir, el avance, no sirve el avance en el 4% están en todos los empresarios, en todos los suplidores de INAVIE, en todos los suplidores de educación. Y, espérese. Y las librerías, las imprentas, la impresora. Y lo vende tableta. Eso. Y lo vende computadora. Bueno, esos son los suplidores, Ajá. entonces. ¿Quién financió la vaina de la sombrilla? Eso 20... Educa. Y las editoras. Y las editoras. Y tenían su programa y su televisora para eso. Ese dinero de la educación, ese barril sin fondo, porque todas las mediciones internacionales hay muchas cosas. Dicen que nosotros no hemos retrotraído. Es decir, en lugar de avanzar con el 4% de educación que se están metiendo todo el dinero del mundo, en lugar de avanzar, nosotros lo que estamos es retrotrayéndonos a los tiempos antiguos. Entonces, el nivel de educación promedio de la República Dominicana está por debajo del 7º curso. Entonces, el asunto, mire, hay que darle la razón a Leonel. Leonel dijo todo el tiempo que el asunto no era nada más dinero. Que el asunto no era dinero, que era un asunto más complejo. Sí, es más complejo. El tiempo tuvo que darle la razón. Vamos a nuestra primera pausa para venir con el entrevistado de hoy, que es Sergio Cedeño, político y consultor en esa rama del país. Vamos a la pausa. Queremos que avances, que los tuyos se sientan seguros y sanos, que sin importar la edad, sepan que pueden contar con nosotros. Presidencia de la República, Proyectos Estratégicos y Especiales PROPEP. Recibimos un sistema de salud con serias limitaciones para luchar contra la pandemia, con pocos medicamentos, pocas pruebas PCR y pocos médicos. En apenas meses cambiamos esto. Te dimos un seguro médico gratuito de SENASA. Comenzamos a luchar contra la pandemia, con más medicamentos, más pruebas PCR, más camas, más médicos y millones de vacunas, con uno de los planes de vacunación más reconocidos en el mundo entero, que hoy nos permite salvar la vida de muchos dominicanos. Estas no son promesas, son hechos cumplidos. Ahora sí podemos estar más tranquilos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana.
Somos WR Electrosystems. Ofrecemos una gran variedad de servicios tecnológicos y elementos esenciales para la seguridad de su hogar, empresa o negocio. Dentro de nuestros servicios podrán encontrar cámaras de seguridad y CCTV, alarmas, control de asistencia biométricos, controles de accesos, cerraduras inteligentes y todo lo relacionado en seguridad electrónica. Síguenos en nuestras redes sociales en WR Electrosystems. Estamos ubicados en la calle Lorenzo Despradel, número 36, en el sector Los Prados, Santo Domingo. WR Electrosystems. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, tenemos ya aquí a Sergio Cedeño, el cual es consultor político. Él es político también, un hombre de mucha experiencia que ha ocupado varios cargos a nivel municipal y del Congreso de la República. Y con él vamos a hablar ampliamente sobre la situación del país. Don Sergio, ¿cómo usted ve este asunto de la reforma fiscal y la propuesta de los senadores y el discurso del presidente de la República? Bueno, en primer lugar, Andrés, gracias por invitarme, Manuel también. Para mí siempre es muy grato, un placer compartir con ustedes. El tema de la reforma fiscal se complica cada día más. Evidentemente que el escenario no parece ser tan favorable al gobierno porque hay actores fundamentales que son los partidos políticos y ya 3 organizaciones políticas de las 4 o 5 principales del sistema que tienen representación en el Congreso y por tanto tienen fuerza real para aprobar o desaprobar. Esas organizaciones han dicho que no van a aprobar ni apoyar la reforma. Está el PLD, está el PRD y está la Fuerza del Pueblo. Entonces, cuando tú cuantificas esa realidad, más otros actores sociales importantes, pues evidentemente que todo indica que va a haber una complicación en cuanto al tema de la reforma, que ahora se complica mucho más con la declaración que hicieron ayer los senadores y que después más tarde fue avalado por un grupo de diputados, donde plantean que bailen todo o se rompa la fiesta, ¿no? Incluso algunos usaron el símil de la monjita, que es a todo o a ninguno. Exacto. En ese sentido, parece ser que los legisladores están devolviéndole la pelota a otros actores sociales que se están beneficiando también de muchísimas exenciones fiscales, pero que nada más enfocan hacia un sector en específico. Eso creo que va a complicar el panorama y todo el panorama político nacional luce bastante ensombrecido, no porque haya una buena o mala gestión del gobierno, ese es otro tema que pudiera analizar, también es que hay una situación de un entorno muy enrarecido en el mundo entero, donde países como Japón, que no tenían crisis en electricidad, el ministro de Energía tuvo los otros días 20 minutos pidiéndole excusa frente al país durante los 20 minutos que duró el apagón. China, que es un monstruo en términos de producción energética y de producción mundial, está entrando en una crisis también energética. No, que existe. Están racionalizando ya la energía. Exacto. Pero que todavía no ha explotado con toda la gravedad. La zona metalúrgica y varios sectores ya no están consumiendo ya, en lo que queda de año no van a encender una planta más de
Pero también para hay otro producción. problema con lo que son los minerales de la tierra rara, que son los que se usan, un grupo de nuevos minerales, entre los que están para construcción de chip, para conductores, para tipo de nuevas tecnologías, que prácticamente China ha paralizado eso por un problema de que ese es un material que nada más está en 3 o 4 países en el mundo, y el nivel de alto consumo... Aquí hay. Sí, aquí hay. Aquí hay y lo están sacando Bajo por- otro concepto. Tú estás- tú por estás bien Cabo Rojo y no se está pagando nada. Tú estás bien porque- informado. Eso lo regalaron por ahí. No, Eso hay un ministro, yo estoy esperando el papel, hay un ministro que autorizó eso. Y eso lo regalaron prácticamente. Inclusive hay un decreto de Danilo prohibiendo eso. Bueno, hay lo un están componente, por sacando ejemplo, por ahí, por Pedernal. hay un componente del sílice que tiene que ver con tierras raras y que genera un tipo de vidrio que permite construir a partir de ahí unos conductores. Y en el este hay también sílice, y mucho. O sea que, Hay en el este sí, mucho. En serio, vamos a construir dos hipótesis. Una primero de que el gobierno, que va a hablar mañana el presidente Luis Abinader, pueda construir una propuesta de reforma fiscal y que en su defecto, ¿verdad?, pueda ser aprobada y se aplique una reforma fiscal en las situaciones que hay. Y la otra es que en su defecto no pueda construirse una mayoría para aprobar una reforma fiscal y que haya que buscar otra solución. ¿Cómo eso puede afectar el escenario político? Que ahora pues vemos que el PLD está nuevamente en las calles, que está tratando de reconstruirse y que vemos una fuerza del pueblo que toda la semana tiene un proceso de crecimiento y de juramentaciones en todo el país. ¿Cómo podría eso afectar el panorama político nacional? Cuando yo era bastante joven, había una película que se llamaba Atrapado y sin salida. Yo recuerdo el título de la película. Lo que no recuerdo ahora si era de vaquero o de tiro y pistola en otro escenario. Pero lo cierto es que el gobierno está atrapado y sin salida en el tema financiero, y eso tiene que ver con reforma fiscal. Y está obligado sí o sí, o llega a un consenso para hacer una reforma, o tiene que asumir una reducción de gastos, porque como tú señalabas con mucha propiedad al inicio, continuar en una bola de nieve tomando préstamos para pagar intereses, eso no es sostenible. Y si se sigue por ahí, entonces los efectos van a ser más devastadores al cabo de un año. Entonces el gobierno está obligado a agarrar el toro por los cuernos y buscar una salida. Obviamente, una salida de reforma fiscal, quizás en términos de popularidad y de simpatías a nivel de sectores amplios de la población, no sea lo mejor. Y habría entonces posiblemente que buscar una mezcla entre reducción de exenciones fiscales a amplios sectores que aquí tienen, prácticamente les regalan muchísimas cosas. Cobranza de las evasiones. Así, también. Entre una mezcla o un híbrido pudiera ser, pero algo tendrá que hacer el gobierno, porque ciertamente estamos llegando casi a 60 centavos de cada peso pagado en deuda y en los intereses. Es inaguantable. Entonces, le están quedando al gobierno alrededor de 12 a 13 pesos para la inversión. Nah. Cuando tú hablas de 12 o 13 pesos para todos los ministerios, eso es prácticamente nada, no hay forma humana de poder hacerle frente a los que hay que enfrentar en este país en términos de infraestructura y de innovación bajo ese esquema. Entonces, reitero, el gobierno está obligado a una salida. ¿Cuál será? Bueno, siempre hay una posibilidad. Cuando el juego está más trancado y más oscuro, siempre hay opciones. Ahí entra entonces la creatividad del gobierno y el liderazgo propio de Always cada a catch, quien. dicen los gringos. Siempre hay una trampa. Y una salida. Siempre te la ponen. Lo que tú tienes que ser lo suficientemente zorro para oler la trampa y lo suficientemente inteligente para poder sortear. Lo que se ha dicho es que los legisladores hicieron esa propuesta porque anoche hubo un programa del Canal 9 de Alicia Ortega que iban a hablar sobre
el uso del barrilito y el uso que se le ha dado. Se come mucha langosta con ese barrilito. Sí, Ahí porque, vi un eso senador que come muy bueno con esos barrilitos. No hacen de todo, entonces de que ellos Pero aquí hay se ministros que comen adelantaron. más. Aquí hay ministros que comen más, hay directores que, No de que gastan todo. más. No, eso no que tiene gastan nombre. más. Y beben vino Y beben diario, vino carísimo. pago por el Estado. Entonces, ahí hay también mucho de Populismo. sí, mucho de Mire, populismo. a veces cuando yo veo, Andrés. Pero que hay una cosa. Sergio ha sido legislador y yo también. Eso no es así. ¿Tú sabes señores. cuánto es que le entregan en el barrilito? Eso de que de Son la- 75,000 pesos. No, en no. un pueblo, 75,000 pesos. Eso no es nada. Entre En 30 3 días. No, entre 30 días con, era a con un 2,000 con un muerto y 2 enfermos. a se 2,000 y fueron. pico de pesos por día. Cuando tú eso lo calculas, distribuido entre miles de gente que son seguidores, Oye, eso no es nada. no, Con un pero hay muerto, otra con un cosa. muerto y 2 enfermos, ya se Yo fueron. hago una Así bulla con que los diputados que le dan 2 exoneraciones y qué es lo que es eso. Pero exoneraciones de $20,000 que son ¿cuánto? Pero no. 1,000,000 y algo bajito. ¿Cuál dicen? carro? Pregúnteme aquí, ¿cuál vehículo vale No, 20,000 pero espérate dólares? que dicen que la vendieron. Pero ¿y cuánto que le dan? 500,000 pesos. Eso es lo que le 600,000 digo, pesos. 600,000, algo Y así. cuando viene a ver, quedan todos liados. Lo grande es, mire, en el Congreso hubo que hacer el Instituto del Legislador. Claro. ¿Usted sabe por qué se hizo esa propuesta? Esa propuesta se hizo porque cuando terminaban del periodo de ser diputados o senadores, andaban en los pasillos del Congreso pidiendo, Así es. gente vieja ya. Así es. Esa Porque es la realidad. hay un criterio de que el que es legislador va a salir rico. ¿Pero rico de dónde? Pero y con Usted no maneja 175,000 pesos fondos. mensual, que es el salario. Es que no manejan fondos. Pero además sabe- tú tienes una comunidad que votó por ti y que no votó también, que te Reclamando. exige que le dé, porque Reclamando. aquí los servicios Sergio, sociales no funcionan. Sergio, aquí tenemos un criterio del colmado, de la pulpería, que la gente entiende. Y cuando yo veo gente que dicen que criticando que, por ejemplo, en el Palacio compraron una botella de whisky, y yo me pregunto, pero ¿y en el Palacio le van a brindar una botella de ron o de agua de coco a un dignatario, a un funcionario? claro. A veces también tenemos como la mentalidad del cheleo. Pero miren, volviendo al tema del escenario político, ¿cómo usted vislumbra ahora esta situación ahora mismo? Sí, pero hay gente también a nivel de medios que te critican que un diputado gastó 30,000 pesos, pero cobran factura de 10, 15, 20 millones de pesos en anuncios. Sí, Y entonces, no, y anuncios de Entonces, eso no 200,000. debería porque también es lo que racionalizarse. yo le decía a Andrés ahorita con el asunto Sí, del bueno. sector eléctrico. Es decir, es malo si me afecta a mí, pero claro. es bueno cuando soy yo. Así es. Porque el asunto es, dicen en mi campo, ¿verdad? Es asigún. así mismo. Sí, asigún. Entonces, ¿cómo ve usted el panorama político ahora en la República Dominicana? Aunque es muy convulso esta situación, un PLD que viene de una división, Danilo que no quiere dejarse por muerto porque entiende que los espacios políticos no se ceden y que de salir en una candidatura que no cuente con su bendición, pues se podría estar prestando a que mañana hagan una negociación y él esté excluido. Mira, lo que está introduciéndose y que va a ocurrir, yo lo visualizo muy claro, es que estamos volviendo a un escenario anterior al 96. Pero De 3 partidos. de 3 partidos. 3 partidos. No importa que uno sea muy alto y otro menos Tres bajito, y otro, fuerzas. pero son 3, porque si tú tienes 50 y te faltó el 1 para irte en primera vuelta, Hay que barajar es de como nuevo. quiera, hay que volver. Entonces, no es que uno tenga mucho y otro poco, no, es que los números no le dan ahora mismo a ninguno para irse en primera vuelta. Ese es el escenario que yo estoy visualizando, con la agravante de que hay un nivel de polarización. O sea, en ciencia política se estudia la polarización como los niveles de enfrentamiento muy fuertes entre dos de esas organizaciones, y posiblemente eso genere que aquí haya un escenario de segunda vuelta, pintado, lo que yo visualizo. Hasta el momento. Hasta el momento. Al día de hoy. Claro, la política es como una fotografía del Va momento cambiando, que te puede cambiar, pero lo que
al día de hoy. hoy, lo que dicen las encuestas y lo que está planteándose es que hay un escenario de segunda vuelta. Que eso cambie en un año, porque yo oigo que alguna gente dice, bueno, es que el PRM no sabe gobernar. Bueno, es posible que se le haya pegado parte de eso, pero en política, ni arriba ni abajo se puede hablar de muerto político. No, en No, política, en política el no muerto no existe existe. muerto político. No, el único muerto que revive es el político. Así es. Muerto, así es. muerto, Balaguer que salió del revive. 78 muerto. No. ¿Y quién en el pensaba, oche- ¿y quién en el pensaba que 86? Hipólito podía volver a rehabilitarse? Sí, Y casi esa- le gana las elecciones a Danilo en el 12. Que están en cuestionamiento esas elecciones del 12, No, pero por ok. una traición de... Claro. de- Prácticamente de Vargas. hasta los últimos días, yo recuerdo, Hipólito le llevaba entre 20 a 25 puntos Sí. a Danilo. Cuando Hipólito ganó en el 2000, la gente decía, el PLD no vuelve a ser gobierno. Así es, y se- volvió. y se chuparon Y se- 16 años así es. consecutivos. Así que Entonces, en política de 2 no son 4. No, totalmente. Y los muertos no existen. Entonces, un gobierno puede estar en crisis ahora mismo, pero se puede recomponer mañana. O cuando Balaguer ganó en el 94, ¿cuántas filas habían con el combustible y todos los problemas? Dios papá. 90, 91. Yo recuerdo que pasaron como 4 gobernadores Banco Central en Y una crisis reasunto de verdad, había una crisis Grande. de desabastecimiento de productos básicos. Entonces, sin embargo, se puede decir que hubo fraude, que En no el hubo fraude, 94 pero estuvo ganó. puntero. Ganó en el 94, ¿no? Entonces, Estuvo puntero, vamos a decirlo así. bueno, pero Cobró. en términos cobró. Cobró. Entonces las recomposiciones pueden darse. Y eso no quiere decir que el que está hoy es muy malo, faltando 2 años y pico para las elecciones, no puede estar bien. O sea que hay muchos puede elementos estar- imponderables todavía. El peso Eso parece específico del gobierno de turno pues, cuenta mucho a la Claro, hora de la elección. es que todo gobierno arranca con un 30 y pico, un 40 de base mínimo, alrededor de un 40. O sea, Sí, arranca un arranca, gobierno sí. que se puede aumentar o reducir dependiendo de situaciones que se den, pero es un tema de creatividad. O sea que yo creo No, y hay que es muy factor temprano interno, todavía para factor vaticinar. externo, dependiendo, hay muchos factores que inciden a la decisión final. Así es. Ahora, Sergio, ¿y cómo tú ves, vamos por partido, el caso del posicionamiento que anda buscando ahora el PLD, que ha presentado hasta ahora 3 candidatos, precandidatos? Bueno, ahí viene en esta semana un conflicto con la Junta, porque ellos están convocando para el día 30 la proclamación de precandidatos, y la Junta ha dicho que no pueden haber precandidatos. Vamos a ver qué va a ocurrir. Eso parece ser un choque de trenes, porque si la Junta lo permite, después que ha dicho que no lo va a permitir y emitió una resolución regulatoria. Y la ley establece los si plazos. lo Y la ley permite, establece no, los... no va a haber junta Queda, aquí, queda porque- desautorizado. ¿no? Claro. Y la ley Entonces- establece los plazos para las proclamaciones de candidaturas. Exacto. Entonces habría que ver si el PLD se le ingenia y da un paso atrás y dice que no son precandidatos, sino de pre, y que lo que están es que salgan a hablar con la base interna y le busca un bajadero. Eso pudiera ser. Ahora bien, el PLD está obligado a hacer lo que está haciendo. Si no sale a la calle, se reduce y se lo comen vivo los demás. Y un político o un partido se mantiene en la medida en que hace oposición, en la medida en que sale al ruedo político a dar la batalla. Entonces aquí está la tripolarización, el gobierno, con sus limitaciones, porque casi la mayoría de los funcionarios del partido están en posiciones del gobierno, y eso le impide hacer una labor partidaria como la hacen otros partidos. Es un tema que el PRM tendrá que buscarle su bajadero Una también, salida, sí. porque si sigue así, se le complica enormemente. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, que está todos los días juramentando gente y en los diferentes barrios. Entonces, yo veo el posicionamiento, todavía PRM en primer lugar, Fuerza del Pueblo en segundo y PLD en tercero. Esa es lo que uno ve en los números que le llegan de las encuestas y los análisis de fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas que se puedan Sergio, pero hacer. hay un asunto que, por ejemplo, esta Junta Central Electoral que tiene un tiempo breve que se escogió no hace un año. En la Junta, tradicionalmente, en los últimos periodos electorales, ha habido un problema. Y es que hay juntas municipales. Pero la composición de las juntas municipales, hemos visto que ahí se forma un mercado
principalmente en las comunidades, en las circunscripciones grandes, donde se da un mercado de compra y venta de votos. Por ejemplo, yo soy de una... Delante de todo el mundo. Que es un desorden, que es Santo Domingo Oeste. Sí. Y entonces hemos visto que la Junta no ha hecho nada para modificar eso. En esta semana se empezó nuevamente de que coger los miembros de las juntas municipales, pero van con el mismo método, de que la junta de vecinos, que las organizaciones de la sociedad, que qué sé yo qué, y que lo escogen ahí. Entonces hay unos que son unos vivos, ¿verdad? Sí. Y imponen unos personajes que son expertos en la compra en venderse y hacer todo tipo de diabluras. Por ejemplo, la de Santo Domingo Este, que es una junta que a mí me dijo Castaño que ahí nunca se han contado los votos. Y eso es verdad, es un desastre. Un desastre. Ah, pero ya están ahí, de que están sacando, y entonces ponen uno de que es de los deportistas, que es de los clubes, de los que sé yo, clubes que no existen ya, porque esa es la realidad en este país. Mira, yo conozco casos. Entonces, ¿tú crees que la Junta puede seguir, esta nueva Junta, con ese can de la Junta Municipal? Bajo ninguna Esto es un desastre lo que hay aquí. Ninguna circunstancia, pero hay datos. Hay juntas, que yo conozco casos, que de 5 miembros, 3 están nombrados en el gobierno actualmente, porque hicieron labores a favor, y lo han hecho con otros gobiernos. Sí, así porque es. No es solamente esto. No. Lo han hecho con otros. Entonces, ¿qué está pasando? La mayoría de los que son actuales miembros de las juntas electorales fueron ratificados en la junta anterior y hubo muy pocos cambios a nivel nacional. Esa junta hay que remediarla por obligación. Pero ahí hay un elemento todavía peor, que en el sistema político dominicano pocos partidos han querido enfrentar el tema. Y es el hecho siguiente. Tú te llamas Andrés Enrique, eres presidente de un colegio electoral, te dan todos tus papeles, tú firmas como te dé la gana. Cambian el acta, no hay un registro de elegible de firma en la Junta que digan que el nombre tuyo firma de esta manera. ¿Cómo yo contrato entre que la firma que pusieron no la cambiaron, como ha ocurrido, que hacen los sellos, cambian la firma entre un pasillo llevando los resultados al otro? Eso se da mucho común. Entonces, tenemos que una pausa, pero cuando regresemos yo creo que tratemos el tema porque en las elecciones pasadas, y no solo en las elecciones, sino en las convenciones internas del PLD, antes de eso nosotros, bueno, Félix y yo hicimos muchas denuncias sobre ese asunto, cuando se designaron los presidentes de las juntas electorales, que la mayoría de esos presidentes de juntas electorales eran empleados de obras públicas y nadie nos prestó atención cuando hicimos las denuncias. Luego, cuando llegaron las convenciones, en esas partes apartadas del sur profundo, entonces ahí fue que, por ejemplo, el grupo de Leonel Fernández se dio cuenta de la importancia de la denuncia que nosotros estábamos haciendo, pero que se quedó en el desierto. Vámonos a la pausa, pequeño. Queremos que avances, que los tuyos se sientan seguros y sanos, que sin importar la edad, sepan que pueden contar con nosotros. Presidencia de la República, Proyectos Estratégicos y Especiales PROPEP. Recibimos un sistema de salud con serias limitaciones para luchar contra la pandemia, con pocos medicamentos, pocas pruebas PCR y pocos médicos. En apenas meses cambiamos esto. Te dimos un seguro médico gratuito de SENASA. Comenzamos a luchar contra la pandemia con más medicamentos, más pruebas PCR, más camas, más médicos y millones de vacunas, con uno de los planes de vacunación más reconocidos en el mundo entero, que hoy nos permite salvar la vida de muchos dominicanos. Estas no son promesas, son hechos cumplidos. Ahora sí podemos estar más tranquilos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Somos WR Electro Systems.
Ofrecemos una gran variedad de servicios tecnológicos y elementos esenciales para la seguridad de su hogar, empresa o negocio. Dentro de nuestros servicios podrán encontrar cámaras de seguridad y CCTV, alarmas, control de asistencia biométricos, controles de accesos, cerraduras inteligentes y todo lo relacionado en seguridad electrónica. Síguenos en nuestras redes sociales en WR Electrosystems. Estamos ubicados en la calle Lorenzo Despradel, número 36, en el sector Los Prados, Santo Domingo. WR Electrosystems. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, Continuamos aquí en su programa Política Pública y antes de irnos a la pausa, Cedeño, reflexionábamos sobre el asunto que se dan en las juntas electorales, que por lo regular siempre la mayoría son empleados públicos y por lo tanto cuando se presentan conflictos pues van a responder al amo. ¿Qué entiende usted que debe hacer esta junta con esos empleados? Por ejemplo, esas juntas electorales que dieron tanto conflicto en la zona fronteriza, que todavía a las 1 y a las 2 de la mañana en las convenciones se estaban pero emitiendo están votos. ahí esos miembros de la Junta Siguen Municipal. igualito. ¿Y entonces? Y son empleados de obra pública. ¿Y en qué estamos? Yo pienso que hay que someterlo a un proceso profundo de profilaxis, que es obligatorio cambiar a la mayoría de las juntas electorales en el país, porque en el actual esquema no hay garantías de que puedan haber procesos transparentes en la mayoría de las municipalidades. Y eso se puede convertir en un detonante junto a las crisis que hay hoy día planteadas en términos del COVID, en términos del asunto fiscal, en términos de la productividad, en términos del desempleo, todo ese tipo y crisis que están amenazando de nuevo como la inmobiliaria parecida a la del 2008, una crisis electoral política por no estar contento la gente con los resultados podría generar estallidos muy fuertes. Entonces yo creo que hay que blindar un poco la democracia dominicana y lo mejor es transparentar a esas juntas locales que han hecho mucho daño en muchos pueblos. Pero bueno, parece que no va a haber nada porque la Junta sigue con el mismo método. Si no lo cambian, Sigue el mismo va a haber método, muchos pero problemas. además yo no veo que están ya en el proceso, pero los partidos no dicen nada. Porque los partidos nada más entienden la importancia de esa No, junta cuando cuando le dan el tablazo. Sí, Eso no, es y así. allá en las elecciones, porque Eso es así. viven ¿Serio? en el aire. En serio, en las pasadas elecciones de febrero municipales del año pasado, se tiraron al zafacón más de 5.000 millones de impuestos directos de la nación, ¿verdad? Y se pelearon otros 4.000 y pico más que eran de los candidatos, los aportes que hicieron los candidatos, tanto a regidores como a distritos, presidentes municipales y las alcaldías. Se quedó ese dinero, nos lo bebimos y se perdió ese dinero. Pero ¿No hay consecuencias? No solamente eso, hay algo peor que a lo mejor ustedes no dominan o no conocían y que voy a revelar el dato. La Junta tomó la decisión de suspender las elecciones el sábado en la noche, no fue el domingo en la mañana. ¿Cómo? Por sábado en la noche, porque hubo una reunión de emergencia y después yo lo confirmé con varios delegados políticos que estaban ahí en la reunión, que lo convocaron, lo consultaron, se quedaron ahí y al otro día solamente anuncian la medida, pero ya había un consenso porque en la noche se sabía que el sistema había colapsado.
¿Había noche. colapsado o nunca funcionó? Porque No, son por dos eso, cosas había- diferentes. no había colapsado ¿Eh? porque cuando iban entrando a operarlo no funcionaba. Es decir, porque eso nunca lo probaron, Exacto. no puede colapsar. No, donde es decir, quiera. es que eso no funcionó. Sí, Porque no, una pero- cosa sí. colapsa, ¿verdad? Cuando está funcionando, pero se integran mucha gente, muchos usuarios y colapsa por la demanda. Ahora, Sí. eso nunca se probó. Pero No, pero lo que te quiero decir, denunciaron la compañía que cogieron para eso. Discúlpeme, pero Eso nos salió caro a Feli y a lo mí que quiero decir, cuando comenzamos a denunciar DigiWorld, que nosotros fuimos, Feli y yo fuimos los que hicimos la denuncia desde el inicio de DigiWorld, de lo que iba a pasar en eso y cómo se hizo esa trucha y manería. Ese es mucho Eso más nos costó profundo. a nosotros que hasta los anuncios que teníamos en el programa Eso- se lo llevaran. eso es mucho más profundo, porque ahí está involucrado una empresa española que se llama Indra. Y Indra tiene Indra es una ramificaciones. corporación delincuencial. Y Indra Eso está- es Odebrecht también. Eso es una especie de Indra Odebrecht. tiene que ver con Odebrecht, Indra tiene que ver con otras empresas que dan servicios electorales en muchísimos países, Indra tiene que ver con servicios de seguridad a nivel de Estado y maneja una serie de informaciones. Entonces, ahí hay un problema serio, pero lo que te quiero decir es, el sábado en la noche, la Junta sabía que no iban a poder usar los escáneres, porque en donde quiera que probaban, no subían. Porque nunca lo probaron antes de. Sí, hicieron pruebas en varios pueblos. Incluso yo conozco 2 o 3 sitios donde se hizo prueba y no funcionaron. Entonces, ¿cuál es el problema principal, señores? Ustedes saben que todos los candidatos tienen que gastar una logística Claro. el día de las elecciones. Sí. Ese día, ¿cuántos 158 candidatos a alcaldes, 1000 y pico de candidatos a regidores por Sí. cada Hoy partido, lo de los más los distritos. suplentes y los distritos? No, se eso- gastaron ahí. Lo que se gastó por el Se gastaron gobierno ahí, fue fueron- menos que lo que se gastaron los candidatos. Eso, ahí es que quiero llegar. O sea, hubo cientos de miles de millones de pesos que se gastaron ese día. Miles. No, cientos. ¿Cierto? Solamente por concepto del montaje de las elecciones fueron más de 5.000 No, pero millones. calcula que hay 16.000 colegios electorales. Calcula una logística de 50.000 pesos A por cada colegio a cada electoral, colegio. por candidato, Es un dinero. por candidato. Llegamos al final. Y entonces, hemos llegado al final, pero mira, ¿A quién? Por ejemplo, yo que fui candidato, cuando yo repartía a las 9 de la mañana había terminado, y cuando suspenden a las 10 y pico, que salía a recoger, dice, no, ya eso se entregó, ya, a todo el mundo se le dio el dinero. Hoy, ¿quién va a entregar? Pero mire una cosa, y entonces quiere decir que eso sucedió, todo ese rebú, y que Cataño Y nadie sigue hizo como nada. si nada en la Nadie calle. hizo nada. Pero aquí no podemos seguir. Esa es la realidad. Eso es una No pena. podemos seguir. Si soy yo que me llevo 20 pesos, yo ya estuviera preso. Señores, llegamos al final. Vamos a hacer otra entrevista porque no nos ha dado el tiempo, falta mucho tema. Bueno, con mucho gusto. Sí, claro que sí. Vamos a cuadrar extender eso. la invitación a Sergio Cedeño para que otra vez esté con nosotros por acá. Señores, a ustedes gracias por la sintonía. Hemos llegado al final de otra entrega de su programa Políticas Públicas. Hasta mañana. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. En Aster estamos unidos a ti más que nunca para acompañarte a vivir un mundo de emociones, con imágenes que cambian tu vida, porque estamos desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Y si no puedes dormir, también, para que compartas todo el tiempo el capítulo de tu mejor temporada o la temporada entera. Festejamos los home runs y las mejores jugadas contigo. Y vamos a mirarte a los ojos aunque los cierres, con planes que se adaptan a tu bolsillo, canales HD, paquetes premium y programación exclusiva con 50 canales de música digital. Además de navegar sin límites con Faster. Infórmate, relájate, diviértete. Con Aster